Buenas, ¿cómo están? Somos de la Residencia de Bioquímica Clínica y Inmunología del Hospital Durán. Y bueno, teniendo en cuenta el contexto en el cual el mundo se encuentra inmerso desde hace unos meses, producto de esta pandemia, nos pareció una buena oportunidad para poder intentar caracterizar la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, que bueno, básicamente es lo que va a tratar nuestro Ateneo. Como todos sabemos, a finales del 2019 se detectó una serie de casos de neumonía atípica que en algunos derivaba en la muerte en la ciudad de Wuhan, China, y cuyo agente causal era desconocido. Se sabía que era un virus, pero no cuál. Con el correr de las semanas, el virus se fue diseminando geográficamente a una velocidad sorprendente, al punto de que la Organización Mundial de la Salud declaró allá por marzo a la enfermedad causada por este virus como una pandemia global. Como consecuencia de esto, se produjo un fenómeno inédito hasta el momento, que fue que toda la comunidad científica mundial empezó a trabajar intensiva y mancomunadamente en el estudio de este nuevo agente infeccioso. Así fue que al poco tiempo pudo determinarse la estructura del mismo, como así también aislar su material genético y caracterizarlo más específicamente. Gracias a lo cual hoy sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus envuelto, que su estructura está conformada principalmente por 4 proteínas estructurales, y que para poder infectar las células utiliza el receptor AC2, el cual se une mediante el dominio RBD de su proteína S. Una de las principales características que se vio desde el comienzo de esta enfermedad fue la gran heterogeneidad clínica que se daba en los individuos que se infectaron, pudiendo cursar dicha infección de una manera asintomática o leve hasta el desencadenamiento de un síndrome de distrés respiratorio del adulto potencialmente fatal. Dentro de los distintos aspectos que podían repercutir en el curso de la infección, ya desde el principio se puso la lupa en el rol que cumplía el sistema inmune en el mismo. Más allá de lo novedoso que en muchos aspectos tenía este nuevo virus, la respuesta inmune frente al mismo no escapa de las generalidades de la respuesta antiviral normal. Y en ese sentido, recordemos que frente a una infección viral, en un primer momento se desencadena una respuesta inmune innata, en donde el principal bastión antiviral va a ser la secreción de interferones de tipo 1, y en caso de que esta no sea una respuesta suficiente para erradicar la infección, a los pocos días comienza a preponderar la respuesta inmune adaptativa. Por un lado con su rama celular, con la generación, por ejemplo, de células citotóxicas, y por el otro, la rama humoral con la síntesis y secreción de anticuerpos neutralizantes. Esta respuesta adaptativa no solo tiene como finalidad resolver la enfermedad, sino que también generar memoria inmunológica que le dé protección al individuo en futuras exposiciones al virus. Ahora vamos a describir un poco más en detalle cada una de las partes del sistema inmune en relación a la infección con SARS-CoV-2, y en primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es la respuesta inmune innata. Bueno, como anteriormente mencionamos, la secreción de interferones de tipo 1 es fundamental en la respuesta frente a las infecciones virales. Lamentablemente para nosotros se ha visto que en otros virus respiratorios, y algunos muy relacionados al SARS-CoV-2 como son el MERS y el SARS-CoV-1, que incluso han generado brotes epidémicos importantes hace pocos años, tienen la capacidad de interferir en la vía de señalización intracelular, que termina llevando a la generación y liberación de esta familia de citoquinas, como una manera de evitar la respuesta inmune. Si bien en el caso del SARS-CoV-2 la evidencia hasta el momento no es concluyente, se cree que tiene esta misma capacidad. Y en ese sentido podemos ver cómo en este trabajo un grupo de la Universidad de París observó la correlación que existía entre los niveles de interferón alfa-2 y la severidad del cuadro infeccioso. Por un lado, que en los cuadros más severos los niveles de esta citoquina eran menores, y por el otro, que en pacientes que progresaban de una peor manera se podía observar previo a este agravamiento una disminución en los niveles de interferón alfa-2. A su vez, el mismo grupo, en el mismo trabajo, observó la correlación que existía también entre la severidad de la enfermedad y los niveles de citoquinas proinflamatorias. Como se puede ver en los gráficos, hay mayores niveles de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa en los casos más críticos. Este tipo de observaciones llevó a proponer que en este agravamiento del cuadro infeccioso tenía un rol fundamental la generación de muy altos niveles de citoquinas proinflamatorias, lo que muchas veces se conoce como tormenta de citoquinas, lo cual a su vez abrió la puerta para potenciales estrategias
terapéuticas inmunomoduladoras, como por ejemplo el uso de anticuerpos monoclonales contra interleuquina 6, por ejemplo el tocilizumab. Si bien la respuesta inmune innata juega un rol clave en el control de la infección, muchas veces esta no es suficiente y deben ponerse en juego mecanismos adaptativos como lo son los mecanismos de la inmunidad humoral. Dado que la respuesta humoral es muy amplia, decidimos abordarla a partir de una serie de interrogantes que abarcan desde la cinética de producción de anticuerpos y su capacidad de combatir la infección hasta su utilidad en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes infectados. En esta revisión de la Universidad de Singapur, que data de abril de este año y en la que, entre otras cosas, se evaluó el perfil serológico a lo largo del tiempo, lo que se destaca es la importancia de la detección de los anticuerpos, los cuales pueden encontrarse desde los 3-4 días y hasta un mes después del inicio de síntomas. Y se remarca además su importancia cuando los métodos moleculares pasan a tener valores bajos o incluso indetectables. Cabe notar que en aquel entonces no existían reportes acerca de la cinética de anticuerpos más allá de los 30-35 días, algo lógico y esperable en un nuevo patógeno, lo que se evidencia en el gráfico con las líneas punteadas. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, diversos grupos continúan estudiando la cinética de la producción de anticuerpos, como podemos ver en este preprint de un grupo de Arizona, en el que encontraron títulos elevados y estables de anticuerpos neutralizantes y específicos contra las regiones RBD y S2 de la proteína S entre 2 a 3 meses post-infección, lo que hablaría de una respuesta sostenida en el tiempo, o bueno, al menos durante ese tiempo. Si bien la detección de anticuerpos es importante, más allá de su presencia o ausencia, la clave es conocer si los mismos son neutralizantes. Para esto no alcanza con los métodos serológicos tradicionales y se debe recurrir a ensayos de neutralización, los cuales suelen ser más complejos y requerir diversos niveles de seguridad biológica. Ahora bien, hablamos de anticuerpos neutralizantes, pero nunca dijimos qué hace que un anticuerpo sea neutralizante. Bueno, básicamente son aquellos anticuerpos que se unen a estructuras microbianas e interfieren en la unión de los virus con sus receptores celulares, provocando un impedimento estérico y evitando así la infección. En este trabajo, de principios de este año, se evaluaron 175 pacientes recuperados que habían cursado la COVID-19 de forma leve. Los anticuerpos fueron evaluados por ELISA y se utilizó un ensayo de neutralización con virus pseudotipados para evaluar su capacidad neutralizante. En este caso utilizaron varicela zoster virus con proteínas de SARS-CoV-2. Lo interesante es que encontraron títulos variables de anticuerpos neutralizantes en al menos el 30% de los pacientes, e incluso en 10 de ellos los títulos se encontraron por debajo del valor de Colte. Dado que todos los pacientes resolvieron la infección, nos planteamos algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿existieron otros componentes del sistema inmune que participaron en la recuperación? ¿Se generó en esos pacientes una respuesta humoral duradera y de memoria? Preguntas que obviamente quedarán como incógnitas, esperando a ser respondidas en un futuro. Continuando con los anticuerpos neutralizantes, a principios de este mes surgió un trabajo que resalta la importancia de los mismos, no solo porque asocia su presencia con la resolución de la infección, sino que a su vez relaciona su título con la severidad del cuadro clínico. Esto fue demostrado en una cohorte de 59 pacientes con distintos grados de severidad en la presentación clínica y por medio de una evaluación de su respuesta inmune humoral en título y capacidad neutralizante por diversos métodos. En todos los casos se evidenció un mayor título y una mayor capacidad neutralizante en los casos más severos. Entonces, si los anticuerpos neutralizantes son tan importantes para controlar la infección, ¿por qué necesitamos ensayos serológicos? Bueno, como mencionamos anteriormente, los ensayos de neutralización son más complejos, requieren de un nivel de seguridad mayor, además de otras variables como por ejemplo la disponibilidad de cultivos celulares, cultivos virales o la capacidad de generar virus pseudotipados. Todo esto hace que su aplicación en la práctica diaria sea más difícil. Los métodos serológicos convencionales son sencillos y efectivos para rastreo de contactos. Además, también pueden ser útiles para estudios epidemiológicos, ya sean a nivel local o a nivel global. Y también para probar la eficacia de distintas terapias, como podría ser la generación de la respuesta inmune frente a una vacuna. Hasta donde nos consta, nunca en la historia de la ciencia se ha publicado tanta información sobre una enfermedad en tan poco tiempo.
Todo este desarrollo científico ha permitido que hoy en día hayan más de 150 vacunas en distintas fases del desarrollo, así como también una enorme cantidad y diversidad de técnicas, tanto de biología molecular como serológicas. A principios de este mes, según ANMAT, encontramos que en Argentina existen casi 100 ensayos de tipo serológico para SARS-CoV-2. En Europa, un grupo danés se propuso evaluar 9 de estos ensayos, de los cuales 7 se encuentran aprobados por ANMAT en Argentina. Lo evaluaron en función de su sensibilidad y especificidad para detectar los anticuerpos contra SARS-CoV-2. Lo que nos interesa resaltar es que dentro de ese análisis hubo uno de los kits que fue descartado debido a su baja performance, lo que nos hace dudar un poco de la calidad de los ensayos ante esta producción tan masiva. Con esto no queremos decir que se debe desconfiar de todos los test serológicos, pero sí evaluar criteriosamente cada uno y seleccionar aquel que mejor se adapte a nuestras necesidades. De hecho, en un artículo de noticias publicado en la revista Nature, Michael Bush, director de un instituto de investigaciones en San Francisco, afirmó que el problema es que la mayoría de los kits no se han sometido a pruebas rigurosas para garantizar que sean fiables. E incluso menciona que los kits deben probarse en grandes grupos de personas para verificar su precisión y que esos grupos de personas deben ser en personas que hayan tenido la enfermedad como en personas que no. Continuando un poco con esto de la fiabilidad de los ensayos serológicos, queremos llevar tranquilidad. Los test sí sirven, siempre y cuando sean utilizados bajo la supervisión y la validación de un bioquímico responsable. Esto no lo decimos solamente nosotros, también así lo afirma un grupo de investigadores de distintas partes del mundo del ámbito de la salud que tiene sede en Londres y se propuso hacer de manera periódica, sistemática, un metaanálisis de los diferentes trabajos publicados sobre sensibilidad y especificidad de los test serológicos para anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y evaluar así su potencial utilidad en el ámbito clínico. En el primero de estos estudios, publicado a fines de junio, se analizaron 57 publicaciones que abarcaban casi 16.000 muestras con más de la mitad de casos de COVID-19. En ella reportaban distintos isotipos de anticuerpos en distintas combinaciones y mediante diferentes técnicas. A grandes rasgos, los resultados analizados muestran que los ensayos tienen una buena especificidad y una buena sensibilidad, mayor al 90% a partir de la tercera semana desde el inicio de síntomas. Por lo cual, concluyen, por un lado, que los mismos pueden ser de utilidad para el diagnóstico de pacientes sintomáticos con fuerte sospecha de COVID-19 y PCR negativa una vez pasada la segunda semana del inicio de síntomas. Y por otro lado, que también pueden ser utilizados para detectar infecciones pasadas también a partir de los 15 días del inicio de síntomas. Todo muy lindo con la respuesta inmunológica y la generación de anticuerpos, pero lo que realmente queremos saber es, ¿vamos a ver protección o reinfección en la COVID-19? La realidad es que aún no lo sabemos. Lamentablemente, debemos esperar a más estudios para poder evidenciar qué ocurre frente a una nueva exposición a SARS-CoV-2 en pacientes recuperados. En un primer momento, y un poco por la ansiedad que genera toda la situación pandémica de aislamiento, cuarentena y demás, surgió la idea de que existan pasaportes inmunológicos para aquellas personas que ya hayan cursado y resuelto la infección y tengan una vía libre. Sin embargo, la OMS emitió un comunicado el 24 de abril en el que mencionaba que en este punto de la pandemia no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar un pasaporte de inmunidad o un certificado de libre riesgo. Las personas que asuman que son inmunes a una segunda infección porque ya han recibido un resultado positivo en la prueba pueden estar ignorando los consejos de la salud pública. Lo que sí podemos contarles es que se estudió qué es lo que ocurre en los macacos rhesus. Se estudiaron 7 macacos con distintos esquemas para evaluar la patología y la respuesta, pero apuntando específicamente a 2 situaciones. Un Initial Challenge o infección primaria al día 0 y un Re-Challenge o reinfección a los 28 días. Entre otras cosas, se estudiaron las cargas virales en hisopados nasales y faringios y en ambos se encontró una disminución significativa de la carga en la reinfección, como se puede evidenciar en los gráficos, marcando la diferencia significativa en los días 5 y 7 de los gráficos de barra de la derecha. Además, se evaluó la respuesta de anticuerpos específicos contra la proteína S de SARS-CoV-2, evidenciándose un aumento significativo del título en los 14 días luego de la reinfección, lo que sería concordante con una respuesta inmune humoral más fuerte que en la primera exposición.
Pero no todo es color de rosas, ya que como habrán notado, estos macacos fueron reinfectados tan solo 28 días después de la primera infección, por lo que sigue rondando la pregunta sobre si la respuesta inmunitaria de memoria puede perdurar y en el caso de que así sea, por cuánto tiempo. Bueno, más allá de la importancia de la respuesta humoral que vimos con anterioridad, en el caso de las infecciones virales, la inmunidad celular, particularmente a través de los linfocitos citotóxicos, fue un papel muy importante. Así que nos propusimos también caracterizarla en el caso de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, en principio la inmunidad celular juega un rol dual en la infección por este nuevo coronavirus. Por un lado, es un elemento clave e indispensable para contener la replicación viral y resolver el cuadro infeccioso, pero en ciertos casos los mecanismos efectores de la rama celular del sistema inmune pueden contribuir sustancialmente a la fisiopatología de la infección. Dentro de la evidencia que surgió sobre el aspecto protector de la inmunidad celular, uno de los primeros trabajos que se publicó fue el reporte de un caso por parte de un grupo de investigadores australianos. Y si bien se trata de un solo paciente, lo interesante es que se le hicieron una serie de mediciones seriadas, lo que permitió obtener una especie de perfil cinético de la respuesta inmune celular. Se trata de una paciente china que viajó a Australia y al llegar al país comenzó con fiebre, disnea moderada y dolor de garganta. Tras ser sometida a un hisopado nasofaringeo, se diagnosticó como infección por SARS-CoV-2 por RT-PCR y se le realizaron una serie de estudios inmunológicos de manera consecutiva, incluyendo la determinación de poblaciones celulares en sangre periférica por citometría de flujo. Y lo que se observó fue, por un lado, un aumento de células secretoras de anticuerpos, también llamadas plasmoblastos, a partir del día 7, con un pico en el día 8 y con una disminución hacia el día 20, un aumento progresivo y constante de linfocitos T CD4 positivos con fenotipo de linfocito T helper folicular desde el día 7 hasta el día 20 y además un aumento importante de linfocitos T CD8 positivos con coexpresión de HLA-DR y C38, ambos marcadores clásicos de la activación del linfocito T. Este caso entonces refleja la puesta en marcha de los procesos inmunológicos básicos esperables de la respuesta inmune antiviral y que estos mecanismos además se asocian con la resolución del cuadro clínico moderado, dado que esta paciente, si bien fue hospitalizada, no requirió soporte ventilatorio ni presentó signos de síndrome de estrés respiratorio. Con el correr del tiempo comenzaron a aparecer nuevos trabajos con cortes de pacientes que arrojaron más claves sobre las características de la inmunidad celular protectora frente al SARS-CoV-2. Y en este sentido, uno de los que cobró mayor difusión fue el que publicó el grupo de la doctora Marion Pepper de la Universidad de Washington. Este grupo se valió de una serie de técnicas complejas por citometría de flujo para poder detectar dentro del pool de linfocitos totales la presencia de linfocitos T y B específicos frente a antígenos virales. Para la detección de linfocitos B, emplearon una sonda compuesta por el dominio RBD en forma de tetrámero y conjugado con una molécula fluorescente, de modo tal que la unión de esta sonda a la inmunoglobulina de superficie del linfocito B específico se pudo detectar mediante un citómetro de flujo. Y para la detección de linfocitos T se valieron de un ensayo funcional en el que incubaron linfocitos T con la proteína Spike recombinante y detectaron la proliferación de linfocitos T específicos mediante una sonda fluorescente. La principal conclusión de este estudio fue bastante esperanzadora, dado que puso en evidencia que existe una respuesta de linfocitos B y T de memoria importante y estable por al menos 3 meses, que fue el tiempo que duró el estudio. Lamentablemente, sabemos que existe un subgrupo de pacientes en los que la infección tiene un desenlace complicado y potencialmente fatal. Y a la hora de explicar los mecanismos fisiopatológicos involucrados, la inmunidad celular se postuló como un posible responsable. Al menos 3 mecanismos de la inmunidad celular podrían estar implicados en la gravedad de la infección, y son la presencia de linfopenia, el agotamiento de linfocitos T citotóxicos y el sesgo hacia el perfil de linfocitos TH17 que vamos a tratar de describir brevemente a continuación. Al día de hoy existe un gran nivel de acuerdo en la comunidad científica demostrado por la presencia de una infinidad de trabajos que los pacientes que manifiestan una enfermedad severa tienen niveles marcadamente disminuidos de linfocitos y que esa disminución se da principalmente a expensas de linfocitos T, tanto CD8 como CD4. No solo sabemos que la linfopenia se asocia a la severidad del cuadro clínico, sino que también se suele manifestar desde etapas tempranas de la infección y que se trata de un fenómeno reversible. Es decir, aquellos pacientes que logran superar la infección restablecen sus niveles normales de linfocitos. La linfopenia representa un verdadero problema porque si hay algo que se necesita para hacer frente a una infección viral son claramente los linfocitos T.
La pregunta del millón, y que hasta el día de hoy espera una respuesta, es ¿cuál es la causa de esta linfopenia? Sería fundamental conseguir esta respuesta porque sin conocer la causa se hace muy difícil poder pensar en una solución para el problema. Otro interrogante que nos planteamos es sobre la posibilidad de usar el estudio de subpoblaciones linfocitarias básico como biomarcador para predecir qué pacientes tendrían un curso clínico severo o incluso como un biomarcador de respuesta al tratamiento, porque hay trabajos que demuestran la restauración de los niveles de linfocitos T en pacientes recuperados de la infección. Pasando al segundo mecanismo involucrado en la fisiopatología de la infección, este se lo conoce con el nombre de agotamiento de linfocitos TCD8 positivos y se trata de un fenómeno que se describió en procesos infecciosos crónicos, tales como infección por HCV o por HIV, y por el cual los linfocitos T, principalmente los CD8 positivos, ante la estimulación antigénica crónica y en un contexto inflamatorio, pierden progresivamente funciones efectoras tales como la capacidad para proliferar, la capacidad para secretar citoquinas, como interleuquina 2, o la capacidad para degranular. Y esta pérdida de funciones efectoras se asocia además al aumento en la expresión de moléculas inhibidoras de la función linfocitaria sobre la membrana del linfocito, tales como PD1, CTLA4 y NKG2A, entre otros. Uno de los primeros trabajos que arrojó evidencia de que esto puede estar ocurriendo en el curso de la infección por SARS-CoV-2 fue publicado en la revista Cellular and Molecular Immunology por un grupo de investigadores chinos. En este trabajo demostraron un aumento de la expresión de NKG2A en linfocitos CD8 positivos en una corte de pacientes con respecto a contrarios normales, así como la pérdida en funciones efectoras de estos linfocitos, tales como la capacidad para secretar interleuquina 2 o la capacidad para degranular. A pesar de la evidencia, la realidad es que quedan muchas dudas con respecto a este mecanismo fisiopatológico. Lo que llama la atención en un principio es, si este fenómeno se describió en el contexto de infecciones crónicas, ¿por qué ocurre de manera prematura en el curso de una infección aguda? Además, sería importante saber si se trata de un proceso reversible, puesto que de ser así, entonces se podría pensar en algún tipo de terapia inmunomoduladora que lo modifique. Y por último, nos podemos preguntar si vale la pena la detección de estos linfocitos en el contexto del laboratorio clínico como biomarcador para establecer el pronóstico y el monitoreo de los pacientes infectados. Y finalmente existe un tercer posible mecanismo involucrado en la severidad de la infección por SARS-CoV-2 que se denomina sesgo de perfil TH17. Para repasar un poco, recordemos que los linfocitos TH17 forman un subset dentro de los linfocitos TCD4 positivos efectores. Y este tipo de linfocitos se caracterizan por la secreción de interleuquina 17, interleuquina 21 e interleuquina 22. Este perfil de helper resulta de suma utilidad para combatir infecciones extracelulares, particularmente infecciones por distintos tipos de hongos y bacterias. Los TH17 son un grupo de linfocitos que favorecen un entorno proinflamatorio que estimula, entre otras cosas, el reclutamiento de neutrófilos al sitio de infección, de modo tal que se trata de un perfil que no resulta el adecuado para el control de una infección viral. Una de las primeras evidencias de la posible contribución del perfil TH17 en la fisiopatología de la infección vino de una publicación del caso de un paciente chino de 50 años con historial de viaje a Wuhan que en el curso de su infección presentó síndrome de distrés respiratorio que lo condujo a la muerte. Entre los distintos estudios que se le hicieron durante su hospitalización se detectó un aumento de linfocitos TCD4 positivos con expresión del marcador CCR6 vinculables con linfocitos TH17, lo cual llamó poderosamente la atención. Más tarde, distintos trabajos con cortes de pacientes confirmaron que en este grupo de pacientes severos suele observarse un aumento de niveles de interleuquina 17 soluble, y esto llevó a ciertos investigadores a plantear la hipótesis de la respuesta mal adaptada o desorientada. Es decir, que la severidad del cuadro clínico podría asociarse a la puesta en marcha de mecanismos efectores del sistema inmune que no son los adecuados para contener la infección viral. A su vez, este mecanismo podría contribuir a la famosa tormenta de citoquinas por su potencial proinflamatorio y podría explicar el aumento en el recuento de neutrófilos que se suele observar en pacientes críticos, dado que la interleuquina 17 tiene la capacidad para estimular la granulopoiesis. La pregunta entonces es, ¿se podrían beneficiar los pacientes del uso de fármacos que bloqueen el eje de la interleuquina 17? Bueno, si bien estas moléculas existen
y se usan para el tratamiento de algunas patologías, al momento no tenemos conocimiento de ningún ensayo clínico en el que se usen para el tratamiento del SARS-CoV-2 en particular, de modo que hasta el momento solo está planteado de manera teórica por ciertos investigadores. Por otro lado, conocer todos los mecanismos involucrados en lo que es la inmunología de la infección por SARS-CoV-2 implica también el primer paso a la hora de pensar soluciones racionales y aplicables para hacer frente a la pandemia. En este sentido, distintas estrategias terapéuticas fueron desarrollándose a lo largo de estos meses, desde las terapias que se basan en el uso de drogas inmunomoduladoras, fármacos antivirales, antiinflamatorios, hasta el desarrollo de terapias de inmunización activa, básicamente las distintas estrategias de vacuna, y en aquellas basadas en la transfusión de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 preformados, lo que se conoce como inmunización pasiva. Nosotros decidimos centrarnos fundamentalmente en estas últimas dos estrategias terapéuticas. Bueno, en lo que a vacunas respecta, al mes de septiembre hay más de 150 vacunas en distintas líneas de desarrollo y las tecnologías que se están aplicando para estas se pueden dividir en 4 grupos. Las que utilizan virus de una manera debilitada o inactivada, como la vacuna inactivada de Sinovac, también conocida como la vacuna china. Aquellas que utilizan vectores virales, donde se modifican virus para que expresen proteínas del SARS-CoV-2, y estos vectores pueden ser replicativos o no replicativos. Las vacunas de ácidos nucleicos, donde se inserta el material genético del virus en la célula, ADN o ARN, como el caso de la vacuna de Pfizer. Y las vacunas que utilizan porciones de distintas proteínas del virus que se inoculan directamente o bien partículas virales vacías, que son como el virus, pero sin el material genético. Una de las que más solemos escuchar y cuyo estudio de fase 3 se encuentra ongoing en nuestro país es la BNT162b1, o también conocida como la de Pfizer. Como mencionamos anteriormente, esta vacuna utiliza ARN del virus modificado para generar una proteína trimérica con 3 dominios RBD. Aquí les presentamos los datos publicados de la fase 1 y 2, en las cuales se busca evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna en diferentes rangos de dosis, evaluando la generación de efectos adversos, como así también la generación de inmunidad humoral y celular. Los resultados publicados evidencian que una buena respuesta de anticuerpos, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, acompañada también de una función neutralizante en los mismos, como podemos ver en el gráfico de la derecha, todo esto le permitió a esta vacuna avanzar hacia la fase 3. La otra vacuna en la que haremos hincapié es la desarrollada por la Universidad de Oxford en cooperación con el laboratorio AstraZeneca, que tanta publicidad ha tenido en estas últimas semanas. Lo que estamos viendo es la publicación de los resultados de los estudios de fase 1 y 2 de la misma. A diferencia de la vacuna de Pfizer, en este caso se utiliza para estimular el sistema inmune un adenovirus de chimpancé que tiene en su estructura la secuencia codificante de la proteína S del SARS-CoV-2, que como se sabe contiene muchos de los epitopes más inmunogénicos. Respecto a la seguridad, se vio que la vacuna tenía un buen perfil y era bien tolerada, con generación de efectos adversos leves a moderados, que eran autolimitados y que podrían llegar a disminuirse con el uso profiláctico de paracetamol. Al evaluar la respuesta humoral, tanto por inmunoensayos que miden los niveles de anticuerpos como por ensayos de neutralización, se vio que con una única dosis se generaban buenos niveles de anticuerpos anti-proteína S, que lograban el pico el día 28, manteniéndose hasta el día 56. Y que si se daba una segunda dosis de refuerzo, los niveles de anticuerpo al día 56 aumentaban más. Que los anticuerpos además tenían capacidad neutralizante y que existía una correlación entre esta capacidad y los niveles de anticuerpos Al mismo tiempo también se comparó estas características de los anticuerpos generados por la vacuna con los de los anticuerpos de pacientes recuperados, observándose similitudes en esta respuesta. Mediante el ensayo del ISPOT, lo que hizo fue evaluarse la respuesta celular generada por la vacuna y se observó un pico al día 14, con disminución de la misma al día 56 y sin diferencias con el grupo que tuvo un refuerzo. En base a todo esto, concluyeron que la vacuna era segura, tolerada e inmunogénica y que una sola dosis generaba el desarrollo de respuesta tanto humoral como celular y que la dosis refuerzo generaba aumento del título de anticuerpos neutralizantes, por lo que estaría respaldado el progreso de la vacuna en las siguientes fases clínicas. Actualmente, la fase 3 del ensayo clínico se encuentra ongoing.
Paren. Acá me informan que el ensayo se encuentra pausado debido a que hubo efectos adversos graves en uno de los pacientes. No, chicos, el ensayo sigue, falsa alarma. Bueno, como verán, las novedades en lo que a coronavirus se refiere van cambiando constante y vertiginosamente. Volviendo a la vacuna de AstraZeneca, la misma en las últimas semanas tuvo un boom mediático. Esto se debe al anuncio de que la misma va a ser producida en el país, gracias a la colaboración entre laboratorios privados de Argentina, que es donde se va a producir el principio activo, y de México, que es a donde se enviará este principio activo para culminar su fabricación, donde se envasará y posteriormente se distribuirá. Otro de los temas que suele aparecer en escena es el uso de plasma de pacientes convalecientes. El plasma de estos pacientes tendría anticuerpos de tipo neutralizante que ayudaría a controlar el cuadro, especialmente en los casos más graves. Si bien en algunos lugares se está utilizando como opción terapéutica, no existe consenso claro acerca de los criterios de uso y los trabajos que se encuentran publicados son de muy pocos pacientes, por lo que elaborar posibles directivas respecto a su utilización es muy complejo. Una vez más, no hay más que seguir esperando. Una cosa para resaltar de esta terapia es que junto con el plasma no solo se están transfiriendo los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, sino que también una amplia variedad de componentes sanguíneos, entre ellos una amplia variedad de proteínas que pueden tener efectos beneficiosos como lo son citoquinas antiinflamatorias, factores de coagulación y factores antitrombóticos y otras inmunoglobulinas. Estas últimas podrían tener efectos inmunomoduladores que van desde lo que es la neutralización de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1b o factor de necrosis tumoral alfa, también el favorecimiento del perfil T-helper2 con el consecuente detrimento del perfil T-helper1 proinflamatorio, hasta la inhibición de la maduración de células dendríticas, las cuales suelen tener un perfil de secreción de citoquinas proinflamatorias, entre otras funciones. Por último, no queríamos dejar de mencionar otra terapia de inmunización pasiva, el llamado suero hiperinmune de caballo. No solo por su potencial terapéutico prometedor, sino también por el hecho de que es un desarrollo de un grupo argentino, Immunova. Esta terapia se basa en la generación y purificación de anticuerpos policlonales de caballo frente a antígenos del SARS-CoV-2, los cuales posteriormente se someten a una proteólisis de manera de obtener los fragmentos FAB2. Para esto lo que se hizo fue utilizar el RBD como inmunizante para los caballos en un protocolo de varias administraciones en bajas concentraciones. Se usó este antígeno dado que es el dominio de la proteína que posee la mayoría de los epitopes inmunogénicos. A lo largo de todo el protocolo se toman distintas muestras del suero a distintos días post-inmunización para justamente evaluar los niveles de los anticuerpos generados, tanto por ELISA como también por ensayos neutralizantes. Luego de lo cual se somete a los anticuerpos a un tratamiento con pepsina para obtener los fragmentos y luego se ajusta su concentración. Al analizar los resultados, lo que se vio fue que los anticuerpos que se generaban no solamente tenían capacidad neutralizante, sino que también se lograban títulos 50 veces más altos que los que se obtenían con plasma de paciente convaleciente. Además de lo anteriormente dicho, algunas de las ventajas adicionales de esta estrategia son la capacidad de producción y escalado para uso humano, el buen perfil de seguridad, dado que la ausencia del fragmento FC, que en general se suele asociar a los efectos adversos, sumado a su potencial participación en el mecanismo de amplificación de la infección, y también al hecho de que sea una terapia cuyo diseño se basa en un desarrollo que venía llevando adelante este mismo grupo, el suero equino antitoxina Giga, cuya seguridad como terapia ya ha sido demostrada en el país. Todo esto posibilitó que se autorizara el comienzo de los ensayos de fase 2 y 3, que fue lo que se anunció hace unas pocas semanas, y en donde cabe resaltar dentro del diseño del mismo que se va a usar en pacientes con enfermedad moderada severa y no en pacientes de cuidado intensivo, en donde uno podría pensar que los efectos beneficiosos del suero podría haberse limitado. Veremos los resultados que vayan arrojando el ensayo en estos meses. Bueno, como conclusiones del Ateneo podríamos decir que describir la manera en la que el sistema inmune se comporta frente a la infección es indispensable para entender la gran heterogeneidad clínica que se observa con respecto a la patología causada por el SARS-CoV-2.
que el estudio de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 son de utilidad tanto en diagnóstico como en el estudio epidemiológico de la infección, que la infección por este virus generaría una respuesta inmune de memoria, tanto celular como humoral, y que distintas estrategias terapéuticas están siendo desarrolladas actualmente con resultados parciales promisorios, pero cuya conclusión se dará en los próximos meses. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.